Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a todas las personas que se han presentado diciendo la ciudad o el país desde donde nos escuchan. Como siempre, darles las gracias porque en algunos países son unas horas intempestivas. Pero bueno, siempre contamos con gente de México, de Uruguay, de Venezuela, etcétera. Bueno, hoy quienes participan en estos seminarios internacionales, en estos seminarios especiales, sabrán que siempre está Graciela Tencio, que es la presidenta de la asociación, pero hoy por cuestiones de agenda, porque está presentando el informe de feminicidios, pues no puede estar aquí. Entonces voy a presentar tanto el programa como a la ponente de hoy, yo misma, que las que son alumnas del curso de discapacidad y violencia contra las mujeres, ya saben que soy Laura Pedernera y que coordino el programa de formación que nos viene encargando Castilla-La Mancha desde hace ya 4 o 5 temporadas y que este año, bueno, encargando Castilla-La Mancha y financiando el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Este año el programa de formación financiado por Castilla-La Mancha ha incluido 2 cursos y 5 seminarios en abierto. Eh, los cursos, uno ya acabó, que era Captaciones 5.0 para la explotación sexual, o sea, captaciones online o nuevas formas de captación. Y el segundo curso, que es el que está en vigencia, que es las mujeres con discapacidad frente a la violencia y a la explotación sexual. Hemos tenido 3 seminarios internacionales o 3 seminarios en abierto como este. Hemos tenido uno con Rosa Cobo hablando sobre el consentimiento sexual, otro con el profesor Alejandro Villena hablando de la pornografía online o la nueva pornografía y cómo afecta al, al cerebro en formato dopamina. Y el último con el profesor Ballester, que nos ha dado pues un montón de datos también de los estudios que él realiza Baleares y a nivel estatal sobre los efectos de la pornografía sobre las personas, sobre todo sobre las personas jóvenes. Y hoy, este cuarto seminario que tenemos con Pilar Álamo, enmarcado dentro del proyecto y dentro del curso que estoy coordinando yo, es sobre, bueno, sobre un tema que vamos a ser sinceras. Este tema, pues hay mucha gente que no quiere tocar, que le resulta, pues, muy angustiante, que le resulta muy desagradable, porque al final, pues, estamos hablando de una cuestión que es cómo las mujeres con discapacidades, con diversas discapacidades, sufren una mayor vulnerabilidad o son más vulneradas frente a las agresiones sexuales en formato abuso, violaciones, en formato explotación sexual, que ya lo veremos en la próxima sesión que tengo yo con ustedes. Y hoy, pues, qué mejor que contar con Pilar Álamo Vázquez, que es pedagoga especializada en temas de género y en temas de salud mental, que al final es la intersección que nos ocupa, ¿eh? Ya hemos visto en los cursos que la discriminación múltiple, o ahora que se llama interseccionalidades, pues es terrible la que afecta a mujeres por el hecho de ser mujeres. Y si además tienen una discapacidad, pues allí es donde 1 más 1 no es 2, ¿no? La suma de estas dos discriminaciones o de estas dos vulnerabilidades sumado es mucho más que 2. Tienen un factor adicional que agrava mucho pues las posibilidades de sufrir abusos y agresiones.
Pilar Álamo Vázquez, especialista en género y salud mental, como comentaba, es la coordinadora del programa de igualdad de salud mental de la asociación, de la organización Atelsan. Atelsan es una entidad de aquí de Canarias comprometida con la defensa y la promoción de los derechos de las personas con problemas de salud mental. Y desde el año 2020, o sea, hace 4 años ya, implanta un programa de igualdad como línea estratégica dentro de la entidad. No hay entidades que trabajen con personas con discapacidad, o no hay tantas que tengan desde hace tanto tiempo implementado dentro de la entidad un programa o una línea estratégica dentro de la entidad para el tema de trabajar el tema de la igualdad. Y de esta manera, esta entidad, por lo menos a nivel autonómico, es la primera que ha tenido un programa específico de igualdad dentro del ámbito de la salud mental. También destacan otras actividades que ha realizado Pilar, como por ejemplo ser responsable de proyectos con incidencia a nivel estatal. La guía de violencia de género y salud mental, por ejemplo. No, perdón, la guía de salud mental con perspectiva de género. Guía de salud mental con perspectiva de género. Y violencia de género y salud mental es otro proyecto que es un aula virtual. Además, forma parte de una cosa que se llama Red Insular para la Igualdad de Género Tenerife Violeta, que es pues la red que mueve aquí a nivel de Tenerife, pues todas estas cuestiones. Y forma parte también de 3 consejos autonómicos de 3 ayuntamientos. Consejos municipales se llaman de la mujer, y ella forma parte en el de la ciudad de La Laguna, de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y de la ciudad de Adeje. Y su participación en esos consejos municipales impulsa que se visibilice la salud mental y las cuestiones específicas de salud mental y ser mujer. Y sobre todo en los espacios públicos de toma de decisiones, porque claro, los consejos municipales son espacios públicos. Aquí te está saludando Davinia Trujillo, ¿no? Es una compañera tuya de trabajo. Muy ¿Mm? bien. Y bueno, pues no voy a seguir quitándote tiempo, que ya te quité 10 minutos. Para las personas que están al chat, recordarles que a partir de hora y cuarto, hora y 20 de exposición de Pilar, vamos a empezar a abrir un turno de preguntas, pero como es un seminario internacional y sois 300 y pico de personas, el Zoom no nos aguanta abrir cómo se llame a cada uno de ustedes. Entonces tienen que hacerle la pregunta por chat y yo se las recojo y se las voy leyendo. Bueno, pues muchas gracias por estar en Escuela Abolicionista Internacional y dentro de la escuela en el programa de Castilla-La Mancha, financiado por el Instituto de la Mujer. Mm. Pues gracias, Laura, por la presentación y gracias sobre todo por dejarme, ¿no? Invitarme y tener este espacio para hablar y por el trabajo que también hacen ya hablando de mujeres con discapacidad cuando hablamos de violencia de género, porque por mucho que últimamente cada vez es más evidente y se hable más de discapacidad, la realidad es bueno, que sigue siendo una realidad muy invisibilizada y mal atendida, ¿no? Entonces, este tipo de espacios al final son regalos y agradezco mucho que me hayan llamado para estar aquí. Voy a empezar a compartir. Yo, como digo, son espacios donde hay que aprovecharlos cuando estamos y traigo, la verdad es que bastante contenido. Entonces, espero no ser muy tediosa en este sentido. Voy a compartir. A ver. Vale, Bueno, la pantalla se ve muy bien. Y perfecto. ahora yo ya me quito la cámara para no molestar a las personas que te están viendo. Bueno, como digo, hoy vamos a hablar de violencia sexual y las mujeres con discapacidad
pues lejos de estar ajenas a este tipo de violencia, realmente, como antes comentó Laura, realmente son víctimas habituales de este tipo de delitos, tanto porque estos se perpetren con la utilización de la violencia y la intimidación, y también porque se realizan a través de la manipulación y el engaño, ¿no? Y vamos a hablar de dos realidades realmente que se entrecruzan, como son las mujeres con discapacidad, realidades todavía muy invisibles, porque, bueno, hablar de mujeres como mujeres cuando tienen discapacidad es algo que todavía pues no permea mucho, ni dentro de los ámbitos que trabajamos discapacidad, ni tampoco en muchos ámbitos que trabajan en pro de la igualdad y la violencia de género, ¿no? Con mujeres. Y también hablamos, lógicamente, como ya sabrán, de violencia sexual, otro tipo de violencia, otro tipo de violencia quizás más invisibilizadas, ¿no? Unidas, ambas, pues se genera un desconocimiento de una problemática muy preocupante, y hoy me gustaría dar aquí pues una fotografía lo más nítida posible de esta realidad con los pocos datos que hay y con la experiencia de estos años trabajados, como bien dijo Laura. Somos una entidad que trabaja la igualdad y la violencia de género dentro de una entidad de salud mental. Somos las únicas en Canarias en ese sentido que trabajamos esto, de las pocas que hay a nivel eh, estatal, y bueno, y no creo que haya muchas tampoco a nivel mundial, porque lejos de que seamos unas percusoras o estemos innovando con respecto a nuestro trabajo, la realidad que seamos de las pocas entidades que trabajan la igualdad, la violencia de género, sobre todo cuando hablamos con mujeres con discapacidad y sobre todo cuando hablamos de mujeres con diagnóstico en salud mental, realmente lo que viene a visibilizar es la falta de perspectiva de género interseccional que sigue habiendo cuando hablamos de discapacidad. Y por eso raramente pues se ahonda en causas de las causas de todo eso, ¿no? De cómo las mujeres con discapacidad tienen mayor riesgo de estar en situaciones de violencia de género, y por lo tanto si no se ahonda en estas causas, pues es muy probable que no haya ninguna propuesta de mejora que pueda repercutir de manera efectiva en ello, ¿no? Hoy traigo, como digo, unos bloques de contenido un poco a lo mejor amplios con respecto a cuando, ¿no? Cuando uno lee el título y vamos a hablar de violencia sexual, pero porque me parece tremendamente importante, a pesar de que sé que se ha hablado de discriminación interseccional y que hay mucho conocimiento en las personas que asisten aquí hoy. Para mí siempre es importante contextualizar bien, contextualizar la discapacidad, cómo se ha tratado y se ha atendido la discapacidad a lo largo de la historia, cómo se la ha percibido, porque muchos de esos polvos pues generan estos lodos, ¿no? Como se dice, y todavía sigue permeando muchas percepciones que al fin y al cabo son el abono de estas violencias que siguen recibiendo hoy muchas mujeres con discapacidad. Y el primer paso para contextualizar la discapacidad es preguntarnos directamente cómo nos referimos a las personas con discapacidad y cómo nos hemos referido y cómo nos referimos. Hablo también en presente, porque normalmente hemos empleado y se siguen empleando términos y expresiones que se han asentado no solo en el imaginario colectivo y social, sino también en nuestras instituciones, en nuestras leyes, y que tienen, como podemos ver en esta diapositiva, una connotación negativa hacia las personas con discapacidad. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué hablo del lenguaje? Porque obviamente el lenguaje tiene una importancia relevante, porque tiene la capacidad de crear realidades. El lenguaje me genera un pensamiento y el pensamiento me genera una conducta, y por lo tanto no solo es el reflejo de cómo percibo algo o a alguien, sino también va a ser el reflejo de cómo voy a tratar. Y a lo largo de la historia, aquí en España, pero supongo que también será algo que podemos extrapolar al resto del mundo, se han utilizado términos como tullidos, anormales, deficientes, incapaces, inútiles, inválidos, subnormales y disminuidos. Y como digo, podemos pensar que estos términos no solo están en el imaginario colectivo, se usan solo en casos excepcionales, sino que se siguen usando. Y un ejemplo claro es que en enero de este año, en enero de 2024, se ha reformado el artículo 49 de la Constitución española,
en el que se eliminó la palabra disminuido. Disminuido era la palabra que este artículo de la Constitución española se usaba para referirse a las personas con discapacidad. Y, y el lenguaje no solo es importante, como digo, porque es el reflejo de cómo percibo y cómo voy a tratar a la persona, sino que también es importante porque es lo que percibe, ¿no? Como trato yo a la persona es como se percibe, ¿no? Y el lenguaje usado históricamente y en la actualidad hacia personas con discapacidad, con, con estas connotaciones negativas y de minusvaloración, pues se sigue usando y afecta de manera crucial también a la construcción de la identidad de las personas con discapacidad, ¿no? Formando parte o generando esta identidad muchas veces a través de conceptos y atenciones y tratamientos que vienen de la mano de estos términos. Y términos que también van de la mano, como digo, de modelos de atención que se han dispensado a lo largo de la historia eh, a las personas con discapacidad y que en la actualidad siguen coexistiendo en mayor o menor medida en el presente. Y voy a hablar rápidamente de tres métodos de modelos de atención que se ha dispensado a las personas con discapacidad. Un primer modelo que tuvo su auge y fue el que más se usó en la edad clásica y hasta la edad media, que se llamaba el modelo de presidencia. Lógicamente, yo creo que su nombre deja poco lugar a la imaginación. En este sentido, hablaban de la discapacidad como un castigo, una maldición, o sea, las causas que eran de origen religioso se consideraban que las personas pues, no aportaban nada a la sociedad y en este sentido habían dos submodelos de tratamiento a las personas que tenían discapacidad. Por un lado, en la edad clásica se usaba más el submodelo eugenésico, las personas con discapacidad tenían una vida que no merece la pena ser vivida y por lo tanto el infanticidio era una de las acciones que más se realizaban. Y por el otro lado, más en la Edad Media se usó un modelo que se llamó de marginación y es un modelo que usaba su modus operandi era la exclusión social, la exclusión social en guetos de marginación o en otro caso también como se usaban a las personas con discapacidad como forma de entretenimiento y como burlas, ¿no? Ya más adelante, sobre los años 70, el modelo que más se usaba, el modelo de atención a las personas con discapacidad, es el método médico rehabilitador. Y aquí dicen que ¿no? Dan por hecho que la discapacidad no tiene un origen religioso, sino que tienen causas científicas. En este modelo ya no se habla del diablo o de lo divino, lo maligno, sino que se alude a la discapacidad en términos de salud y de enfermedad. Ya no son consideradas inútiles para la comunidad, sino que ahora se entiende que pueden aportar algo, pero siempre en la medida en que sean rehabilitadas o normalizadas, ¿no? Que se parezcan más a esta mayoría más dominante, ¿no? Se ve la discapacidad, por lo tanto, como una patología individual. La recuperación de las personas con discapacidad pasan por este tratamiento médico y sobre todo por la educación especial y todo tipo de instituciones, ¿no? Y en consecuencia las respuestas sociales se basan en una actitud de paternalista y asistencialista a las personas con discapacidad. Ya en el siglo XX, pues surge el modelo social, que es el modelo bandera de todo el colectivo de personas con discapacidad, incluso la ONU es el modelo referente cuando hace legislaciones con respecto a los derechos de las personas con discapacidad, pero como digo, todavía sigue siendo una aspiración o un ideal, ¿no? Porque sigue confrontándose o sigue estando presente los otros tipos de modelos, incluso podemos tener reminiscencias de modelos de prescindencia en la actualidad. Eh, Hasta el año pasado, yo siempre doy un ejemplo de presidencia en marginación, porque hasta 2023, por ejemplo, el uso de personas con enanismo para actos como lo del bombero torero o también en despedidas de solteros y solteras, donde se usaban a personas con enanismo para amarrarlos, ¿no? Esposarlos a los novios y las novias y caminar por las calles con motivo de risas y de burlas todavía era legal hasta 2023 aquí en España, por ejemplo, ¿no?
Entonces, es algo que me gustaría que estuviera presente. Son modelos que han sido característicos a lo largo de la historia, pero como digo, que siguen estando presentes en mayor o menor medida todavía en la actualidad, ¿no? Y el último modelo, como digo, el modelo social, nos hace preguntarnos si el problema no está en la persona, sino en una sociedad diseñada para una mayoría dominante. En esta foto, por ejemplo, vemos que nos dice que no hay discapacidad con un suelo adaptado, ¿no? Se ve una bici con unas ruedas cuadradas y un suelo adaptado donde la bici puede circular, ¿no? Y esto es lo que nos plantea este modelo social, ¿no? Nos dice que las causas ya no son médicas, ya no son patologías individuales, ni lógicamente tienen un origen religioso de una maldición, sino habla de que la discapacidad tiene su origen en causas sociales, ¿no? Que son las barreras y el entorno lo que dificultan la inclusión y la participación social de las personas con discapacidad. En el modelo rehabilitador vemos que la discapacidad es atribuida a una patología individual, en el modelo social se interpreta como el resultado de barreras sociales y relaciones de poder. Y una de las características quizás más importantes que nos visibiliza este modelo social es diferenciar entre la distinción que realiza entre deficiencia y discapacidad. Y en este sentido, además, pone ejemplos muy claros, ¿no? Habla de la deficiencia como la pérdida, anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica, anatómica. Por ejemplo, en esta viñeta es muy claro, dos personas que pueden tener una dificultad a la hora de caminar, fisiológica, y eso sería la deficiencia, ¿no? Pero la discapacidad está compuesta por factores sociales que la restringen, limitan o impiden a las personas con discapacidad vivir una vida en sociedad, ¿no? Como bien dice la viñeta, el no poder acceder a un espacio en este sentido, con esta viñeta no tiene que ver con su deficiencia, porque tiene una silla de ruedas, o sea, tiene un apoyo que le permite movilidad, si es debido a barreras sociales, como puede ser en este sentido barreras físicas, ¿no? Hay miles de barreras sociales y de diferentes tipos, barreras físicas, barreras de comunicación, de cognitivas y barreras sobre todo, y las más difíciles y que impregnan a las personas con discapacidad, que son estas barreras basadas en prejuicios sociales, ¿no? Y que sobre todo castigan de sobremanera a personas con discapacidad intelectual y discapacidad por diagnóstico en salud mental. Por lo tanto, esta contextualización refleja no solo esta forma de percibir que todavía sigue percibiendo, con la que todavía permea la sociedad, sino es importante que veamos, menos en el modelo social, como siempre nos muestran a la discapacidad como una dicotomía, ¿no? Como una otredad, como una lejanía o una persona en oposición a la otra. Estamos hablando siempre de lo normal y lo normal, lo sano, lo insano, lo patológico, lo sano, lo humano, lo inhumano, ¿no? Se crea ese monstruo, esa otredad, siempre en oposición a otras personas, ¿no? Quitando identidad a las personas con discapacidad. Y eso también nos aleja, ¿no? Esta otredad crea lejanía, nos crea lejanía emocional, nos crea lejanía a veces, como veremos más adelante, los propios agresores, para incluso mirar a las mujeres con discapacidad como mujeres con derechos, ¿no? Cuando hablamos de personas con discapacidad, tenemos que hablar a nivel mundial de casi un 15% de la población, o sea, son la minoría más amplia existente cuantitativamente, existe en todos los continentes, en todas las culturas, en todas las edades, en todas las religiones, clases sociales, etcétera. Por lo tanto, la discapacidad no se puede ver como una excepcionalidad, sino como una parte más inherente de la naturaleza humana como una parte más de la diversidad del ser humano, ¿no? Es no solo la minoría más amplia, sino también la más heterogénea. Y esto es uno de los grandes puntos también que hoy quiero que tengamos claro, porque en charlas siempre hablamos de personas con discapacidad, de mujeres con discapacidad, y estamos hablando de diferentes tipos de discapacidad psíquica, intelectual, sensorial,
física e incluso dentro de las propias discapacidades tenemos en la sensorial, visual, auditiva, dentro de la psíquica tenemos también una amplia gama. Y no solo hay una amplia gama de personas con discapacidad, de tipos de discapacidad diferentes, sino además diferentes grados de esta discapacidad, ¿no? Desde leve a muy grave. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta siempre, aunque hoy hablemos de mujeres con discapacidad, esa heterogeneidad. No hay que mirar siempre los casos de manera individual y con esta intersección siempre presente de ser mujer, tener una discapacidad psíquica en un grado, porque así, solo así podemos realmente tener una visión integral de la persona. Y esta concepción de las personas con discapacidad como algo homogéneo ha repercutido y sigue repercutiendo en ver a las personas con discapacidad como personas, ¿no? Sin identidad y sin género también, ¿no? Le quitamos esa parte también de su identidad y, como veremos, es una parte que impacta y mucho en las personas con discapacidad y en especial en las mujeres con discapacidad. En el mundo, 1 de cada 5 mujeres tiene una discapacidad y en prevalencia hay muchas más mujeres con discapacidad que hombres con discapacidad. Y, y es importante este dato que nos da ONU Mujeres, ¿no? De qué factores pueden influir en esta prevalencia de más mujeres que hombres con discapacidad. Factores que no tienen que ver en diferencias biológicas, sino que tienen que ver en desigualdades estructurales que vivimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y estamos hablando que esta mayor prevalencia, ONU Mujeres nos dice que pueden ser por prácticas discriminatorias por motivos de género, por el menor estatus económico y social de las mujeres y niñas, ¿no? Vinculado, lógicamente, a estas desigualdades estructurales que vivimos y, como no, su máximo exponente, la violencia de género. Estos datos evidencian que las desigualdades estructurales donde, y la violencia de género, lógicamente, pueden ser causantes de discapacidad. Y no solo acaba aquí la vinculación, y es algo que me gustaría también que estuviera siempre presente, sino que tener una discapacidad, ser mujer con discapacidad, hace que tengas mayor riesgo a estar en situaciones de abuso y de violencia, ¿no? Vemos que es una relación muy cíclica, ¿no? Y recíproca entre ser causa y tener discapacidad también puede aumentar, como decimos, el riesgo de estar en situaciones de violencia y, y vulnerabilidad de derechos. Y es aquí cuando, ya sé que antes lo habló Laura, cuando tenemos que hablar de discriminación interseccional. Y aquí hablamos, como bien saben, de cómo el género y la discapacidad se interrelacionan. No es el resultado de suma de elementos, porque entonces perderíamos un poco también la concepción de la discriminación interseccional. No hablamos de doble o triple, no estamos sumando, sino estamos hablando de esta interrelación y cómo esta interrelación genera una discriminación aún más intensa. Y es desde este lugar, desde la discriminación múltiple, desde la discriminación interseccional, donde brotan los prejuicios más rancios hacia las mujeres con discapacidad y donde las mujeres sin discapacidad se quedan sin un lugar propio en el mundo. Por lo tanto, siempre tenemos que partir de la base que para analizar la situación de las mujeres con discapacidad ante violencias de género hay que partir del hecho de que todas son víctimas de desigualdad estructural por el hecho de ser mujeres. Y cuando esta desigualdad estructural común a todas las mujeres se unen otros rasgos de discriminación como es la discapacidad, la desigualdad se agrava y y por lo tanto se manifiesta esta discriminación múltiple. Las mujeres con discapacidad tienen más probabilidad de sufrir vulneración de derechos, de sufrir abuso y violencia que los hombres con discapacidad por este motivo y que las mujeres sin discapacidad. Por lo tanto, la mayor vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad en relación a la violencia de género siempre está ligada a 2 factores clave, como puede ser el patriarcado y como es la percepción social de la discapacidad, esta discriminación por el hecho de tener una discapacidad que se denomina, y desde hace años ya tratamos este tema y este término que es el capacitismo, ¿no? El capacitismo que, como digo, tiene un impacto diferente cuando se es mujer con discapacidad, ¿no?
Y hablamos de este capacitismo, esta discriminación de las personas con motivo de discapacidad, eh, como algo importante porque está incrustado en el funcionamiento cotidiano de nuestra sociedad y en nuestras instituciones, porque son los comportamientos, las actitudes, los hábitos basados en el estigma, en el rechazo y en el desconocimiento también de lo que es la experiencia de ser una persona con discapacidad, ¿no? El capacitismo forja una imagen de mujeres con discapacidad siempre distorsionada, donde la población la valora siempre como mujeres no aptas, ¿no? En un entorno capacitista o es un entorno no accesible. La no accesibilidad genera discapacidad, ¿no? Como vimos antes en aquella viñeta, ¿no? La no accesibilidad física, como esas escaleras, genera discapacidad. Por un entorno capacitista no accesible convierte a las mujeres con discapacidad en una presa fácil para los agresores. Además, fomenta un estereotipo de mujer con discapacidad inmadura, infantil, dependientes, asexuales y poco capaces de responsabilizarse de sí mismas, ¿no? Y por lo tanto, la vincula directamente no, la sociedad la vincula directamente y las excluye directamente de derechos tan básicos como la sexualidad, al trabajo y la maternidad. Un ejemplo claro de la invisibilidad como mujeres y el capacitismo es el hecho de creer que las mujeres, por estos estereotipos, pues son mujeres con discapacidad, pues son mujeres sujetos de cuidado. Sin embargo, hay un estudio muy reciente que se denomina Hoja al Dato de la Asociación Inserta Empleo aquí en España en 2023 a mujeres con discapacidad, donde vemos un dato evidente que habla de las mujeres con discapacidad como mujeres, en los que los mandatos de género están fuertemente presentes en la vida de ellas, ¿no? Entre otras razones porque se ha contrastado, como vemos en esta estadística, que siguen dedicando un mayor tiempo al cuidado de otras personas, ¿no? Más que al suyo propio, con el impacto que tiene esto también en una menor participación. Por ejemplo, antes vimos que las mujeres con discapacidad tienen más prevalencia que hombres sin discapacidad, sin embargo, los datos de mujeres con discapacidad en entidades, en asociaciones, que trabajan con personas con discapacidad, sobre todo en el trabajo de la autonomía, en la búsqueda de empleo y la empleabilidad, siempre hay muchos más hombres que mujeres y esto es uno de las circunstancias, ¿no? Este rol tradicional que siguen llevando muchas mujeres con discapacidad del cuidado. Por lo tanto, cuando hablamos de discriminación interseccional, tenemos que tener claro que la discriminación interseccional moldea las formas de violencia que experimentan las mujeres con discapacidad, porque determina que algunas mujeres tengan más probabilidad de ser blanco de distintas formas de violencia, porque se las percibe socialmente todavía como mujeres con una condición social inferior a otras mujeres y porque en muchos casos el, el agresor conoce de las dificultades de estas mujeres, por ejemplo, para obtener asistencia y formular denuncias. Estamos ante esta dicotomía de estas dos categorías interseccionadas de género y discapacidad que sigue reforzando una imagen de mujer débil y fácilmente controlable. Y no solo eso, para los maltratadores siguen siendo, bueno, las perciben así y las perciben como mujeres con menos derechos, menos dignas de respeto. eh, las perciben como aquello que puede ser violentado sin remordimiento ni conciencia de estar vulnerando derechos, ¿no? Y estamos aquí en este caldo de cultivo, como digo, donde se alimenta este germen de la violencia. Ambas circunstancias, mujer y discapacidad juntas en la misma persona, pues hace que se dé lugar a una de las más injustas y silenciadas vivencias de abuso de poder. Ya en este sentido, teniendo en cuenta, pues bueno, un poquito la contextualización de discapacidad, de cómo el capacitismo y el patriarcado pues influyen en las mujeres con discapacidad, cómo se genera esta discriminación interseccional y cómo es
la que moldea las formas de violencia que viven las mujeres, pues abrimos un poquito ya el tema que vamos, ¿no? Que nos trae aquí, ¿no? Que es la violencia sexual. Y para ello es imprescindible que tengamos y saber y tener presente que la sexualidad es una forma esencial de la vida de las personas y por supuesto también de las personas con discapacidad. No hay una sexualidad con discapacidad y otra sin ella. La sexualidad no es algo que se pueda variar, no es algo que se pueda elegir, no es algo que se pueda anular. Está presente desde el nacimiento y nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, la sexualidad de las personas con discapacidad no solo puede atenderse y educarse, sino que es un deber hacerlo. Sin embargo, reflejo de este vacío y de esta ausencia de derechos sexuales y reproductivos, como veremos, de esta ausencia de ver a las personas con discapacidad, a las mujeres con discapacidad como mujeres asexuadas, pues incluso en los propios legislaciones que se han legislado de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, pues incluso en estas legislaciones em, que fomentan la educación, la salud, la accesibilidad, el trabajo, la independencia, la atención integral de las personas con discapacidad, incluso aquí no se incluyen disposiciones específicas sobre el ejercicio de la sexualidad o el derecho a la autodeterminación sexual de las personas con discapacidad. Entonces, esto evidencia, ¿no? El gran vacío que existe sobre la educación sexual y la sexualidad en las personas con discapacidad. Sin embargo, hablamos de personas con discapacidad, pero dentro de este colectivo, vuelvo a recalcar, son las mujeres las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, sobre todo en cuestiones relacionadas, como digo, en la toma de decisiones con respecto a su vida sexual y reproductiva, porque seguimos viviendo en una sociedad que plantea para las mujeres con discapacidad la inexistencia de estos derechos. Y por otro lado, la negación de estos derechos, la inexistencia y estos vacíos de derechos sexuales y reproductivos conlleva una falta de información que la somete aún más, si cabe, a un desamparo cuando hablamos de violencias machistas, ¿no? Dejándolas expuestas y sin herramientas para poder no solo identificarlas, sino también enfrentarse a ellas. Como digo, las mujeres dentro del colectivo son mucho más vulnerables y esta vulnerabilidad de la que luego hablaremos términos, de este término de otra forma, pues se alimenta y se abona a través de un sinfín de mitos sobre las mujeres con discapacidad y la sexualidad. Em, Mitos que existen y que siguen muy arraigados en el imaginario colectivo, mitos que viven hoy en día y siguen viviendo las mujeres con discapacidad, mitos sobre su asexualidad o por el contrario, lo contradecimos, su sobresexualización, mitos que hablan sobre que no tienen desarrollada su sexualidad y entonces siempre estamos vinculándolas a esta infantilización, mitos que abordan y que tratan siempre sobre la falta de responsabilidad para tomar decisiones, mitos que hablan de que no pueden ser mujeres deseadas, cuando el deseo, como todas sabemos, es algo individual, mitos sobre que no necesitan educación sexual, eh, mitos sobre que no tienen riesgo de vivir violencia sexual y como veremos, la evidencia es todo lo contrario. Mitos sobre que si se le ofrece educación sexual, pues tendrán más deseo sexual, cuando, bueno, todas sabemos que una mejor y más educación sexual lo que genera es una mejor gestión y relaciones sexuales mucho más, y relaciones mucho más sanas. Y otro mito que también me parece muy importante y que se suele invisibilizar mucho, que es el de que no pueden, ¿no? Mitos como que las personas con discapacidad no pueden ejercer violencia sexual y recalco esto porque muchas mujeres con discapacidad viven o transitan centros y residencias e instituciones mixtas donde están expuestas a esta violencia sexual por parte no solo de profesionales, como veremos antes, o de cuidadores, sino de los propios compañeros
de estos recursos, ¿no? Y si no se tiene en cuenta, si no tengo educación sexual, ni ellos, ni ellas, ni los propios profesionales, formación en esto, pues dejamos expuestas a un sinfín de violencias a las mujeres con discapacidad en estos entornos, instituciones, residencias donde se supone que tienen que atenderlas. Los prejuicios, los mitos acerca de la sexualidad de las mujeres con discapacidad anulan la posibilidad de que tengan autonomía para tomar sus decisiones, anulan el ejercicio sano de su sexualidad y por tanto anulan su salud sexual y reproductiva, la cual es cuestionada constantemente, cuestionada constantemente. En este sentido, cuando hablamos de discapacidad, y por eso he traído esta estadística que me parece también bastante esclarecedora. Antes hablé de que no estamos hablando de un grupo homogéneo, aunque al fin y al cabo siempre está hablando de hoy en día de mujeres con discapacidad, de diferentes tipos de discapacidad, y dentro de este diferente tipo de discapacidad, también la vulneración de derechos en el sentido de mayor riesgo de estar en situaciones de violencia sexual también es diferente, sobre todo, y yo creo que este ejemplo del estudio para la prevención e identificación de situaciones de violencia hacia mujeres y niñas con discapacidad de CEMUDIS en 2022, donde habla del tipo de discapacidad y el grado de conocimiento de algo tan básico e indispensable como son los métodos anticonceptivos, vemos como tanto las mujeres con discapacidad intelectual como con discapacidad psíquica por problemas de salud mental son las discapacidades que menos conocimiento tienen sobre algo tan básico como puede ser el conocimiento de métodos anticonceptivos. Y esto es inversamente proporcional, como veremos un poco más adelante, a su vulnerabilidad, a su mayor riesgo a estar en situaciones de violencia sexual, ¿no? Es importante, por lo tanto, recordar y tener siempre presente que la educación sexual nos atañe a todas las personas y debe ser adaptada a las necesidades de cada uno. Y por eso recuerdo, y me parece importante recalcar y siempre tener presente que los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales y son, entre otros, el derecho a la educación, el derecho a una educación integral de la sexualidad, el derecho a decidir tener hijos, el número, el espaciamiento de los mismos y a tener acceso a la información y a los medios de lograrlo, ¿no? Y son derechos sexuales y reproductivos, estos derechos directamente se anulan, ¿no? Y se les niega a las mujeres con discapacidad. La percepción de las mujeres con discapacidad con respecto a la sexualidad está cargada, por lo tanto, de mitos y de prejuicios sociales que anulan su derecho en la toma de sus propias decisiones relacionadas con su cuerpo. Y la utilización, como vimos antes, hasta de métodos anticonceptivos, hace que se cuestione su salud sexual y reproductiva y hace que se le prive de su intimidad, sobre todo, y esto es un tema que abriré ahora mismo, sobre todo en mujeres que viven institucionalizadas, y este tema de privación de la intimidad es algo que no se suele tener muy en cuenta, ¿no? Y ahora mismo, bueno, veremos la importancia que tiene poner el foco aquí también cuando hablamos de mujeres con discapacidad. La percepción de las mujeres con discapacidad con respecto a la sexualidad está impregnada de esta falta de educación sexual, porque se les niega la posibilidad de satisfacer sus necesidades afectivas y sexuales de manera segura y en condiciones de igualdad, porque la sobreprotección constante y la infantilización provoca que no reciban ningún tipo de información sobre su salud sexual y reproductiva, y por lo tanto les niegan los conocimientos más básicos para no solo generar relaciones sanas, para poder disfrutar en condiciones de igualdad de su sexualidad, sino para protegerse contra los abusos y las violencias sexuales.
como dije, yo creo este último tema me parece importante, es un tema que muchas veces no se suele tener en cuenta cuando se habla de mujeres con discapacidad y, y- y eso hace que sigamos ocultando un espacio em, y sigamos sin poder visibilizar situaciones de violencia que ocurren con mucha frecuencia en espacios de cuidado, ¿no? La, la intimidad las personas con discapacidad y su vulnerabilidad a la violencia sexual están estrechamente interrelacionadas y se requiere, como digo, una atención cuidadosa y sensible. La Declaración de los Derechos Humanos habla de la intimidad como un derecho fundamental y una necesidad intrínseca del ser humano. Aquí en España el artículo 18 de la Constitución española establece que la intimidad está relacionada con la dignidad, ¿no? Inherente a todo ser humano. La intimidad se relaciona, por lo tanto, con la libertad, en el sentido de que nadie puede acceder a nuestro cuerpo, nuestra información o pertenencia sin nuestra autorización expresa. Por lo tanto, la intimidad no depende de mi grado de autonomía, la intimidad no depende de mi grado de mi discapacidad, sino es inherente al respeto, a la dignidad, ¿no? Al respeto que merece las personas con discapacidad. Sin embargo, sigue siendo un derecho difícil de tener por parte de muchas personas con discapacidad, pues las personas con discapacidad muchas veces se ven obligadas a abrir su casa, sus armarios, a desnudarse a la persona que la va a ayudar. em, y este, como digo, tiene que ser un motivo de protección, ¿no? Por esto, la intimidad de las personas con discapacidad tiene que ser un objetivo prioritario de protección, ¿no? Porque gran número de los casos de violencia sexual se dan en esta intimidad, ¿no? Estamos hablando de la familia, de residencias, de recursos, de la intimidad con la pareja, como en muchos otros casos, y por lo tanto esto dificulta mucho la detección y denunciarlo también. Para poder poner un poquito de luz sobre la interrelación entre intimidad y vulnerabilidad, aunque no hay mucho, sí he encontrado, voy a traer tres estudios, investigaciones que hablan, no muy extenso, pero sí ponen el foco aquí, ¿no? Poniendo el foco sobre un espacio y una realidad muy importante cuando hablamos de mujeres con discapacidad y violencia sexual, ¿no? En el estudio de Sobidu sobre sobre patrones de abuso sexual y agresiones hechos en Estados Unidos en el 91 revelaron que entre el 95 y el 99 por ciento de los casos, estamos hablando de un porcentaje tremendamente alto, pues decían que este porcentaje de casos de violencia hacia las personas con discapacidad fueron perpetrados por alguien conocido de la víctima, como cuidadores, familiares o personal institucional, o sea, profesionales de referencia, lo cual crea, como dicen ellos, una gran dificultad para que las víctimas denuncien o escapen de estas relaciones, de estas situaciones abusivas. Aquí en España, el informe de Ser Mi Mujer de 2021 nos habla de que muchas veces los abusos ocurren en contextos de intimidad, ¿no? Vuelve a recalcar estos contextos y vuelve a poner el foco en estos contextos en contextos de intimidad como en el de cuidado personal, ¿no? Y están influenciados por la dependencia de estas mujeres hacia sus cuidadores, lo cual limita, volvemos a ver ¿no? Esta gran dificultad, limita su capacidad para resistir o denunciar las agresiones. Y por último, en el estudio de iniciativas y estudios sociales de 2022, este estudio aborda cómo la falta de intimidad, aquí ya habla ya no solo de la intimidad, sino la falta de intimidad en los entornos institucionales, junto a los prejuicios de incredulidad, algo que siempre está presente, la falta de credibilidad, sobre todo cuando hablamos, y vuelvo a recalcar, de mujeres con discapacidad intelectual y con diagnóstico en salud mental. Esta falta de credibilidad es una etiqueta constante en estas mujeres con estas discapacidades, pues contribuye a un entorno donde la violencia sexual puede ocurrir sin ser detectada o denunciada. Em, por lo tanto, yo creo que estamos ante un contexto tremendamente importante y en el que se le tiene que dar
importancia. Vemos cómo las investigaciones subrayan que esta falta de privacidad y el control también, ¿no? Cómo se unen las dos cosas, el control que otras personas pueden ejercer sobre la vida cotidiana de las mujeres con discapacidad, pues crea un caldo de cultivo muy importante para la violencia y la violencia sexual principalmente, ¿no? Em, la intimidad y la confidencialidad nos permiten ser nosotros mismos, no hay que perder eso, es algo, una parte muy importante, lo leí antes, ¿no? De los derechos humanos, un derecho humano fundamental, porque nos permiten ser nosotros mismos y a la vez esa misma intimidad puede ser la causa que pide que otros que se enteren que estamos en situación de violencia de género, ¿no? De violencia sexual, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser siempre un contexto, y vuelvo a recalcar, muy importante donde pongamos el foco cuando hablamos de violencia sexual en mujeres con discapacidad. Em, en resumen, se ha hecho referencia en este rato de la importancia, ¿no? Del componente social y cultural que determina la forma en que las mujeres con discapacidad pues son percibidas por la sociedad, ¿no? Como seres imperfectos, no aptas, dependientes, débiles. Y si a esta imagen de no apta, de debilidad, pues la añadimos ya los tabúes y motivaciones que rodean a la violencia sexual, nos encontramos con elementos muy poderosos para que esta situación de violencia, estas situaciones de violencia, sobre todo hacia las mujeres con discapacidad, se siga perpetuando, se siga invisibilizando y se siga normalizando, ¿no? Y se sigue, al fin y al cabo, sigue siendo una de las formas de violencia más desconocidas e invisibles cuando hablamos de mujeres con discapacidad. Explicar, para explicar la alta vulnerabilidad de mujeres con discapacidad a la violencia de género, pues hay un amplio abanico de factores, ¿no? Viendo estos componentes, estos tabús, estas motivaciones, estos mitos, ¿no? Em, y entre ellos voy a destacar los siguientes, por ejemplo, como hemos visto que aumentan las figuras agresoras, no solo estamos hablando de parejas o parejas, sino estamos hablando también de personas cuidadoras, de familiares de apoyo, de amistades, de profesionales de referencia, ¿no? De profesionales de atención directa, de compañeros o de compañeros de residencia, ¿no? Y por lo tanto, no solo hay más agresores, se las percibe, además los agresores, como dijimos antes, las perciben como mujeres con poca probabilidad de que puedan denunciar o de que puedan ser creídas y por lo tanto tienen mucha mayor posibilidad de impunidad, ¿no? Y esto es algo conocido por los agresores. Estamos hablando de aislamiento social, no solo porque, como vimos antes, muchas mujeres se quedan en ese rol tradicional de cuidado de sus familiares en casa, sino también ese aislamiento en los centros, en las instituciones, en residenciales, en los hospitales, ¿no? Son mujeres con un alto grado de aislamiento social. La falta de credibilidad, y vuelvo a repetirme, falta de credibilidad constante en mujeres con discapacidad, las atraviesa a todos, pero con un foco muy especial cuando esta discapacidad tiene un diagnóstico de salud mental o tiene o es una discapacidad intelectual. La normalización de la violencia, tanto por parte de las mujeres, porque está muy ligado a una baja autoestima y a una percepción de poco valía, como por parte de la propia sociedad, ¿no? Que normalizamos a veces muchas situaciones o muchas relaciones como una forma normalizada de tratar a las mujeres con discapacidad cuando realmente pues no es así. La falta de apoyos y ajustes, estamos hablando de mayores dificultades para exponer los hechos que pueden ser denunciables debido a dificultades, por ejemplo, con la expresión o la inexistencia de canales para poder hacerlo de una manera apropiada o por no poder acceder a los propios recursos. ¿No? Hay falta, muchos de los recursos que tratan la violencia de género no están adaptados a las mujeres con discapacidad. La sobreprotección
no solo por parte de la figura cuidadora, que disminuyen su autonomía y su privacidad, sino que la sobreprotección sobre todo fomenta un rol de sumisión en las mujeres con discapacidad, ¿no? Se las educa para obedecer al cuidador, se las educa para, mm, para obedecer al profesional, y esto dificulta enormemente, lógicamente, el poder enfrentarse, el poder denunciar, ¿no? Más cuando ellos pueden ser los agresores. La dificultad, como dije antes, también de acceso a la información y los recursos, ¿no? Multitud de barreras de acceso a la información y a los recursos especializados. Em, em, Tener una discapacidad, ser mujer con discapacidad, estar en una situación de violencia de género y llegar a denunciar esa situación, hoy en día, en muchos casos, es más un acto de heroicidad que algo que sea facilitado por los recursos, por la sociedad, para que esto se pueda hacer de manera sencilla, ¿no? Los prejuicios sociales que favorecen estas relaciones de desigualdad, el estigma y los prejuicios hacen que cueste mucho, que las mujeres con discapacidad, dependiendo de la discapacidad, cueste mucho generar relaciones de amistad o de pareja, ¿no? Y este sentimiento de soledad, esta potencia su vulnerabilidad y potencia que muchas veces acepten cualquier tipo de relación, ¿no? A veces cuando no son relaciones saludables, ¿no? Porque como digo, esta falta de apoyo, estos estigmas, estos prejuicios, esta soledad no deseada hace que sea mucho más fácil generar relaciones, no solo de dependencia, sino relaciones desigualitarias cuando generamos no solo relaciones de pareja, sino también de amistad. Los pocos estudios y los nulos protocolos específicos para atender la violencia de género en mujeres con discapacidad, y totalmente vinculado a la falta de políticas públicas adaptadas a las realidades interseccionales, ¿no? Y como dije antes, la baja autoestima, la autopercepción que se tiene de ellas mismas está conformada en la mayoría de casos, como vimos antes, por causas extrínsecas, está conformada en la mayoría de casos por estos prejuicios sociales, por este lenguaje hacia ellas, por este trato siempre minusvalorando y no haciéndolos partícipes de tomas de decisiones, incluso con respecto a su propia vida, ¿no? Esto cala en ellas, obviamente, y bueno, y es un hecho que al final forma parte de su identidad, como dije al principio, ¿no? Y es uno de los hechos que genera esta baja autoestima. Pero posiblemente, además de estas circunstancias, la mayor probabilidad de estar en situaciones de violencia, además de estas actitudes y consideraciones sociales, también tiene que ver con las propias condiciones, ¿no? De la propia discapacidad. Y en este sentido, lógicamente, pueden tener, dependiendo de la discapacidad que tengan, mayor dificultad para defenderse y expresar la violencia, los malos tratos que ha recibido, la dependencia de terceras personas, ¿no? Eh, si mi agresor es mi cuidador personal, es muy complicado que esta situación de violencia se pueda detectar o que yo la pueda denunciar, ¿no? Si dependo de esta persona para poder moverme, por ejemplo. El miedo constante a la pérdida de vínculos y de cuidados, ¿no? Un miedo que también es usado por la propia persona agresora, ¿no? En amenaza a la mujer, ¿no? De amenazas constantes de perder estos vínculos. La dificultad a lo mejor a veces de no tener habilidades sociales para manejar la distancia social y los afectos, lo que puede ser usado muchas veces y es usado por los agresores para decir que es la mujer la que ha buscado ese contacto sexual, ¿no? Que es querido y buscado por ella, por no tener estas habilidades sociales, que no han sido, lógicamente, trabajadas, que no han sido educadas, y la falta de educación sexual aquí también es evidente, y es usada, como digo, por muchos agresores para decir que es algo consentido. Y como no, la severidad y grado de dependencia y discapacidad, ¿no? Que pueden provocar graves, ¿no? Situaciones de grave indefensión ante la posibilidad de repeler y afrontar situaciones de violencia. Todos son factores por los que se pueden explicar esta mayor incidencia, como veremos después en los datos, de casos de violencia sexual en las mujeres con discapacidad.
En este sentido, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, señala que la violencia de género en mujeres con discapacidad se manifiesta en mayores índices de crímenes con violencia y de carácter sexual, abortos coercitivos y esterilizaciones forzosas, una vulnerabilidad que aumenta en el momento en que las medidas institucionales no están adaptadas a las realidades interseccionales. Y esta es la realidad con la que se presentan las mujeres. No solo tienen estas dificultades sociales generadas por la propia sociedad, sino que las propias políticas públicas que toman medidas de prevención de violencia de género no las tienen en cuenta, ¿no? O no están adaptadas a ellas. Y como dije antes, vulnerables o vulnerabilizadas. Y en este sentido, aunque yo creo que antes también Laura dio un ramalazo, hablar de mujeres vulnerables es hablar de algo que es inherente a la persona y nadie nace vulnerable, sino hablar de alguien vulnerable se convierte al fin y al cabo en un factor que va a justificar y perpetuar situaciones de abuso. Por lo tanto, no es una condición, nadie nace vulnerable, no es una condición intrínseca de una mujer, sino que en muchas ocasiones, como veremos y como hemos visto, es consecuencia de factores discriminatorios que las rodean. O sea, factores sociales, los estereotipos sociales aumentan un riesgo de estar en situaciones de violencia. Ya hemos visto cómo las deshumanizan, las infantilizan, cómo las excluyen y las aíslan, convirtiéndolas en un objeto de violencia sexual y en un objeto en personas totalmente desamparadas. Hay una tolerancia por lo tanto, una tolerancia hacia la violencia hacia las mujeres con discapacidad. Las mujeres con discapacidad ven negada su identidad como mujeres por el hecho de tener una discapacidad. La discapacidad bloquea, ¿no? Y anula el verlas como mujeres, como dije antes, viven las mismas desigualdades estructurales que cualquier otra mujer y la violencia de género está presente y en una manera también muy, muy considerable. La negación de la identidad como mujeres, que se recibe constantemente del entorno de la sociedad, pues se ve reflejada en muchas de los comentarios que reciben como que no van a ser madres, que no van a tener pareja nunca, ¿no? Obstaculizando siempre su derecho a disfrutar de su sexualidad, ¿no? Y esa homogeneidad y de personas sin género que también siempre está presente. La ausencia de identidad, como dije antes, le da prioridad a los agresores y convierte a las mujeres en objetos que pueden ser violentados sin remordimiento ni conciencia de estar vulnerando ningún derecho. Em, por lo tanto, la inherencia alimenta la idea de que esto era inevitable. Referirnos a ellas exclusivamente como grupo vulnerable alimenta la idea de que eso era inevitable y de que, en resumen, no es responsabilidad y no es responsabilidad social. Y todas las personas tenemos responsabilidad social sobre lo que está pasando en las mujeres con discapacidad, sobre la violencia que reciben diariamente. Si bien es cierto que las autoridades, las personas que gestan políticas, tiene una responsabilidad, nosotros como sociedad también, ¿no? Porque miramos para otro lado, ¿no? Ponemos esa pelota en el techo de estas administraciones públicas y darle este halo de mujeres vulnerables, pues ponen en tela de juicio siempre sus capacidades y su credibilidad, ¿no? Justificando muchas veces las violaciones de derechos. Y como antes dije, las políticas y los recursos públicos no están adaptados no generan protección a las mujeres con discapacidad. eh, y son los más que emplean este concepto de vulnerables, de mujeres vulnerables, ya que proyecta que así es la administración pública la que resuelve esta situación cuando estamos viendo que realmente no son generadores de ayuda, sino que muchas veces son generadores del problema, no adaptando recursos, no teniéndola en cuenta en las políticas públicas. Por lo tanto, esta situación de riesgo llega porque las estructuras políticas, jurídicas, sociales, económicas, las colocan en una situación de inseguridad, ¿no? Por falta de adaptación de recursos, falta de protocolos, como ya hemos dicho. Sobre los datos, ahora ya vamos a esta otra parte. Viendo la hora, yo creo que vamos más o menos bien. Como digo, todas estas circunstancias,
lógicamente genera una situación de vulnerabilidad en las mujeres con discapacidad, porque no solo se genera que sean un blanco muy fácil para ser agredidas, no solo por sus dificultades, sino porque socialmente se generan estos espacios, más sus dificultades a lo mejor para que puedan eh, llegar a una denuncia o a detectar estas situaciones de violencia cuando desde mi infancia el trato ha sido ya vejatorio, ¿no? Eh, hay muy pocas investigaciones y estudios que revelan datos, pero los datos son muy significativos sobre la violencia que reciben. Y pese a estos datos, eh, seguramente, y pese a la magnitud de estos datos, lo que tenemos que tener en cuenta cuando los veamos hoy es que seguramente hay muchas más mujeres y niñas con discapacidad que son víctimas de violencia por parte de alguien cercano, ¿no? Ya que se desarrollan, como antes vimos, estas violencias en entornos frecuentemente cerrados, segregados, silenciados. En este sentido, el informe del Parlamento Europeo sobre la situación de las mujeres de los grupos minoritarios en la Unión Europea, este dato es de 2004, dice que casi el 80% de las mujeres con discapacidad es víctima de violencia y tiene un riesgo 4 veces mayor que el resto de mujeres de sufrir violencia sexual. Em, Así como las mujeres sin discapacidad son objeto también mayoritaria de violencia por parte de sus parejas o exparejas, el 68% de las cuales viven en instituciones están expuestas a la violencia de su entorno. Volvemos ¿no? a ver esta dimensión también cuando hablamos de mujeres con discapacidad de estos múltiples agresores, ¿no? Ya sea de personal sanitario, cuidadores, el servicio. Aquí en España tenemos la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019. En esta macroencuesta es verdad que ya se abre y visibiliza a las mujeres con discapacidad. Es verdad que el porcentaje de mujeres que participaron fue muy escaso. Yo creo que fue no sé si fue un 7% o algo así, ¿no? Aún así, veremos que los datos son significativos. En esta macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 vemos que un 12,8% de las mujeres con discapacidad pues habían vivido acoso sexual por parte de un familiar. Entre las mujeres que tienen una discapacidad y habían sufrido violencia sexual fuera de la pareja, el 14,3 afirmaban que la discapacidad era consecuencia de estos episodios. En esta misma macroencuesta sobre violencia sexual podemos ver cómo las mujeres con discapacidad, que son las que están en violeta, pues bueno, han tenido una mayor porcentaje de violencia sexual, tanto por parte de sus parejas, que es la primera estadística, como la violencia sexual en la infancia, donde casi doblan a las mujeres sin discapacidad, y la violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de su vida, ¿no? Vemos cómo hay siempre una mayor prevalencia de las mujeres con discapacidad, ¿no? Hacia la violencia sexual en este caso. Tenemos también esta gráfica a partir de los datos de la macroencuesta de 2019 que indica el porcentaje de mujeres sin discapacidad y con discapacidad que habían sufrido esta violencia física o sexual en la pareja a lo largo de la vida, en los últimos 4 años y en los últimos 12 meses. Aquí este primera estadística es de mujeres sin discapacidad y esta segunda, mucha más, con un porcentaje mucho más amplio, estamos hablando de mujeres con discapacidad. Y es importante, y lo traigo aquí no solo para ver que los porcentajes son mayores, como la incidencia es mayor y que todas las investigaciones, las pocas que hay cuando hablan de esta mayor prevalencia, cuando se sacan estudios, así se reflejan, sino que esta incidencia de violencia se da a lo largo de la vida. Las mujeres con discapacidad no solo sufren una violencia con un impacto a veces mucho más fuerte debido a que los agresores la ven como personas que sufren menos por tener discapacidad, este tipo de violencia, o que no la detectan igual, sino que esta es a lo largo de su vida, ¿no? El impacto que tiene también en una trayectoria a lo largo de su vida donde vemos cómo casi se doblan a veces a lo largo de la vida el porcentaje con respecto a mujeres sin discapacidad.
Tenemos otro estudio de mujer, discapacidad y violencia de género de la Fundación de la Federación de Mujeres Progresistas aquí en España de 2020, donde también hablan de la violencia sexual ejercida por cuenta de familiares, parejas, entorno laboral o personas desconocidas en mujeres con discapacidad, y el porcentaje también sigue siendo muy alto, y vemos que esas personas conocidas de parejas y parejas llegan siendo de familiares y parejas, es el 52% de la violencia recibida. Y no olvidamos este entorno laboral, ¿no? Que también es muy importante, y donde las mujeres también con discapacidad también reciben esa violencia sexual, porque también el tener una discapacidad y estar en un entorno laboral multiplica el riesgo de estar en una situación de acoso sexual en el ámbito laboral. Aquí tenemos este estudio también muy importante y también muy relevante de Inserta Empleo de la Fundación 11 de 2023, que es el estudio de Ojo al Dato. Y en este estudio es importante y también destaca porque nos ponen los datos de la macroencuesta, que son los datos que están en el color este más pálido, rosa, y en el azul. El rosa es mujeres con discapacidad, el azul es mujeres sin discapacidad, y después tenemos este dato más oscuro, que son los datos que manejan la propia Fundación 11 de Inserta Empleo, del trabajo que tienen mujeres con discapacidad en general, y ha usado la macroencuesta de 2019 y sus datos para hacer este análisis estadístico. Y bueno, y la verdad es que impacta bastante ver que, cómo se refleja, ¿no? Y cómo los datos que tienen todavía superan y con creces a la macroencuesta 2019, ¿no? Vemos que el 91% de las mujeres pues afirmaban haber sufrido violencia psicológica, el 72% física y el 32% violencia sexual, ¿no? Y un 43% esta violencia económica, que también es un hecho que cuando tratamos con mujeres con discapacidad es muy importante. La violencia económica también queda muy invisibilizada, y queda muy invisibilizada porque socialmente seguimos pensando que no son personas capaces, ¿no? De poder hacerse cargo de sí mismas, y por lo tanto cargos tampoco de su economía, ¿no? Y muchas veces damos por hecho que su cuidador principal, su pareja, etcétera, pueda, y normalizamos esto, ¿no? Pueda llevar toda esta parte económica. En Canarias tenemos un diagnóstico sobre mujeres con discapacidad y violencia de género que hizo el Instituto Canario de Igualdad en 2022, en el que participábamos aquí desde Salud Mental Atelsam y desde el programa de igualdad que coordino. Y también es muy relevante aquí los datos con respecto a la violencia sufrida en el seno de la pareja o expareja. El 59% de las mujeres con discapacidad en Canarias fueron obligadas a mantener relaciones sexuales sin desearlo, por miedo de lo que podía hacer si se negaba, ¿no? Consecuencias de esta violencia de género: el 35% afirmaba que su discapacidad era consecuencia directa de la violencia de género, ¿no? Si recordamos los datos de ONU Mujeres como un factor de riesgo, vemos que la realidad es así. El 31% manifestaba que su trastorno mental era consecuencia de la violencia de género, y este dato después lo voy a confirmar con un informe que hemos sacado desde el programa de igualdad de nuestra entidad. Y el 16% había tenido alguna infección de transmisión sexual como consecuencia de la violencia sexual. En este informe también, y es algo que me gusta también siempre evidenciar, cuando hablamos de redes de apoyo, que vimos esos factores de vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad, cuando se hacen estudios, pues siempre superan a la realidad o al pensamiento que podemos tener sobre factores que influyen en esta vulnerabilidad, en estar en situaciones de violencia y de violencia sexual, como puede ser la falta de credibilidad. Y en este estudio, el 92% de las mujeres afirmaban que alguien había dudado de la veracidad de su testimonio. Es un porcentaje tremendo, y esto lo único que realmente nos visibiliza es que esta etiqueta de falta de credibilidad es algo constante, no es algo de lo que hablemos, que pasa
de manera esporádica, sino que es algo constante por el hecho de tener una discapacidad, y vuelvo a recalcar, en especial cuando se tiene una discapacidad intelectual y una discapacidad por salud mental. Y un 45, este dato, nunca denunciaron porque tenían miedo al agresor o por vergüenza, ¿no? Pero bueno, yo creo que el dato que sí quería y que sostiene un poco estos factores de vulnerabilidad que vimos antes, es esta falta de credibilidad constante en las mujeres con discapacidad. Como dije, desde aquí, desde el programa, tenemos varios servicios. Uno es esta parte más formativa, y otro de los servicios que tenemos, un servicio de atención especializada en violencia de género a mujeres con diagnóstico en salud mental. Y también, bueno, queríamos exponer estos datos. Sacamos un informe en 2023, un informe que pueden descargar de la propia página web de la entidad, atelsan.org. Y allí dentro del programa de igualdad tenemos este informe, y también está la guía que comentó antes Laura, la guía salud mental con perspectiva de género, y también la pueden descargar. Pues en este informe, este es un informe basado en este servicio, ¿no?, de atención que lleva mi compañera psicóloga especializada Pilar Gordillo. Pues en este informe realizado por ella se visibiliza no solo el impacto que tiene la violencia en las mujeres, el impacto que tiene también como generador de problemas de salud mental, sino, mira, este dato es muy evidente. No solo es la violencia que sufren, sino la múltiple violencia, ¿no? Muchas mujeres viven múltiples violencias de manera simultánea también, no solo psicológica, sino que vemos que aquí el 50% de las mujeres que asisten a este servicio han sido víctimas de violencia sexual. Y aquí podemos enlazarnos, ir pensando en esta eh, investigación, estudio de antes, donde hablamos de mujeres, dependiendo del tipo de discapacidad, que recibían información tan básica como la de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Y bien, recordamos que las mujeres con diagnóstico en salud mental y las mujeres con discapacidad intelectual tenían un nivel muy, muy bajo en este tipo de información porque no llega, ¿no? Y esto, bueno, vemos aquí que la información, el otro lado de violencia sexual que recibe es totalmente contrario a esto, ¿no? Menos información es un factor de desprotección a este tipo de violencia. Y otro de los datos de este informe que también me parece muy relevante es que el 41%, que es una cifra escandalosa, de las mujeres que asisten a este servicio especializado de violencia de género a mujeres con diagnóstico de salud mental, un 41% han sido víctimas de violencia sexual en la infancia. Yo creo que es un dato que poco tenemos que hablar. Si recordamos un poco en la macroencuesta, cuando hablaban de mujeres con discapacidad, daban un 6, poco por ciento, mujeres sin discapacidad un 3 y poco por ciento. En el informe del INSERTA era 32, aquí estamos hablando de un 41%, ¿no? La relación también de violencia sexual, discapacidad por problemas de salud mental, eh, y como generadora de problemas de salud mental, pues es muy evidente, ¿no? Un 41% es una cifra que nos plantea y que nos golpea en la cara como como algo que, pues, una necesidad tremenda a la que no le estamos poniendo solución, ¿no? Por eso antes hablaba de mujeres vulnerables, no, hay una vulnerabilidad que está inherente a la propia sociedad, ¿no? A estos prejuicios, a estos valores, a esta falta de apoyo, a esta falta de recursos. Y bueno, por último, no podía dejar de hablar de datos sobre las esterilizaciones forzosas. Em, las esterilizaciones forzosas fueron em, bueno, prohibidas en el Convenio de Estambul. España ratificó ese Convenio de Estambul en 2008. Sin embargo, en España, hasta el 18 de diciembre de 2020, fueron legales las esterilizaciones forzosas en España a mujeres incapacitadas judicialmente, sin consentimiento. Y bueno, las esterilizaciones forzosas forman parte de un patrón todavía mucho más amplio de negación de derechos
humanos, como puede ser la exclusión de los servicios de atención, a la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad, la restricción a la elección de métodos anticonceptivos, la denegación del derecho a ser madre y un largo etcétera. Como dije, se realiza con una autorización judicial, pero sin consentimiento. Entre 2008 y 2020, en España se resolvieron más de 1.144 resoluciones de esterilizaciones forzosas, la mayoría a mujeres con discapacidad intelectual y a mujeres con un diagnóstico en salud mental. Estamos hablando de más de 100 casos por año, ¿no? Estamos hablando de una intervención médica innecesaria que no, o sea, no es ningún riesgo de salud, no terapéutica para quitar un órgano esencial para la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Las normas internacionales de derechos humanos, la jurisprudencia ponen de manifiesto que contribuye una violación de derechos humanos. Y en este caso quería leer, porque no hay nada mejor que un relato en primera persona. Quería leer dos breves relatos de dos mujeres esterilizadas aquí en España. Una es Loli Minaño y ella relata esto, relata que a los 40 años eh, la ingresaron en un psiquiátrico y cuando se dieron cuenta de que estaba incapacitada legalmente, el psiquiatra y un abogado decidieron esterilizarme. Hay muchos efectos secundarios y secuelas a raíz de eso, la esterilización. Perdí la menstruación, empecé a engordar y sufrí descalcificación de huesos y otros muchos síntomas. El otro relato es de Cristina, esterilizada a los 18 años. Me dijeron que sería una responsable si transmitía a mis hijos lo mismo que yo tengo. Eh, Cristina Heredero es diferente al caso de Loli, porque ella no fue incapacitada judicialmente, pero sí fue coaccionada por su familia para ser esterilizada cuando tenía 18 años, momento en el que le dieron un diagnóstico de síndrome Asperger, enmarcado en los trastornos del espectro del autismo. Comenta y narra que sus padres siempre habían tenido una relación muy conservadora y sobreprotectora con el tema de la sexualidad. Al enterarse de que tenía pareja, los padres de Cristina utilizaron la manipulación y la coacción, según sus propias palabras, para que fuera esterilizada. Me dijeron que creían que lo mejor para mí era hacerme una ligadura de trompa. Me la pintaron como si todo fueran ventajas. Tenía dolores menstruales y me decían que eso se me iba a regular. Aunque ella no quería ser esterilizada, lo que me convenció fue una frase que acabé repitiendo a lo largo de los años e interiorizando. Eh, Me dijeron que sería una irresponsable si transmitía a mis hijos lo mismo que tengo yo. Y es que mis padres siempre vieron en el Asperger una enfermedad que me hacía inferior. Mis padres habían dicho las palabras exactas para que yo estuviera aterrorizada con la idea de que mis hijos pasaran por lo mismo que yo. Cada vez que la gente me preguntaba por este tema, yo repetía, yo me he hecho una ligadura de trompas porque no quiero que mis hijos tengan lo mismo que yo. Yo creo que es evidente y con un relato, además en primera persona, hablamos de la esterilización, pero vemos que está impregnado de todos los prejuicios que llevamos hablando durante la tarde de hoy, ¿no? Y que al final vulneran constantemente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. Esto es una sentencia que también lo he traído bueno, no solo ver el lenguaje, sino cómo se hacían estas sentencias. Dice así que la esterilización le permite al incapaz, refiriéndose a la mujer, aquí en este caso un diagnóstico en salud mental, no estar sometida a una vigilancia constante que podría resultar contraria a su dignidad, a su integridad moral, haciendo posible el ejercicio de su sexualidad. La sentencia afirma que se trata de una medida beneficiosa para la salud de los deficientes psíquicos graves. ¿No? Este es el tipo de protección que se le daba a las mujeres con diagnóstico en salud mental y discapacidad intelectual, sobre todo hasta enero, y lo vuelvo a decir, hasta diciembre de 2020 aquí en España, ¿no? Y por último, bueno, hablar sobre la trata con fines de explotación sexual. Si ya hablamos de invisibilidad, aquí ya hablamos, no sé ni cómo lo puse, como una dimensión invisible, pero realmente estamos hablando del vacío más absoluto, entre otras cosas porque no hay nada sobre esto, ¿no? Y todo lo que se puede hablar
se es consciente, pero no hay nada sobre esto. Y entre otras cosas, porque la categoría discapacidad no aparece en estos formularios, modelos o fichas de identificación de usuarios o presuntas víctimas de trata o explotación sexual. Entonces, esta categoría de discapacidad pues no está presente, ¿no? Por lo tanto, hay una ausencia considerable de información fiable, actualizada, estandarizada, lo cual les coloca en una extrema vulnerabilidad. Las barreras que encuentran al empleo muchas mujeres se suman el hecho de que por lo general solo acceden a trabajos precarios. En este sentido, las pone en una situación de extrema vulnerabilidad para estar en situaciones o para que puedan ser mayor facilidad de manipulación con este tipo de cosas, ¿no? De trata de fines de explotación sexual. Y después sale más barato traerla, es más fácil captarla, es más fácil explotarla. Y dependiendo de la discapacidad, ¿no? Mujeres con discapacidad intelectual, pues no solo eso, sino que puede ser más atrayente para los propios agresores y es mucho más fácil la manipulación y conseguir captarlas que otras mujeres. Hay muy pocas cosas y lo que sí hay es un pequeño estudio, informe de este 2022 de trata de mujeres y niñas con discapacidad con fines de explotación sexual. Realmente viene a recalcar un poco también que la ausencia de una información fiable, pero bueno, es lo poco que puedo ofrecer de información a este respecto. Las personas con discapacidad intelectual, como dije antes, pueden ser más influenciadas y por ende mucho más fácilmente abusadas y engañadas. La explotación sexual puede venir como dije antes, y volvemos a repetir, estos diferentes agresores, las propias parejas, las pueden utilizar las propias familias, conocidos, amistades, pueden ser quien influencian en las propias mujeres con discapacidad para su explotación sexual. Y la discapacidad, como también dije antes, puede ser un atractivo para tratantes, proxenetas y puteros, ¿no? La discapacidad permite que la relación de dominación y de violencia que muchos prostituidores buscan en la prostitución encuentre menos resistencia. Es más fácil muchas veces imponer condiciones abusivas a mujeres con discapacidad. Incrementa así la posibilidad de proxeneta de ganancias, ¿no? Por lo tanto, es evidente que hay una mayor vulnerabilidad, que puede ser mucho más fácil. Hay evidencia, sobre todo cuando hablas, y bueno, supongo que Laura también sabrá, con espacios de este tipo de explotación sexual, donde los abusos a mujeres con discapacidad y en especial con discapacidad intelectual son tremendamente graves. Y también hay un documental que acabo de acordarme y que aquí no está. Es un documental que, si no recuerdo mal, fue el año pasado, ganó el premio aquí Goya, mejor documental, que se llama AVA, AVA, ¿no? Y habla de una mujer con discapacidad intelectual superviviente de este tipo de explotación sexual y en donde, bueno, se refleja de manera clara cómo se generan este tipo de explotación sexual y la repercusión que tiene. Y ahora ya para finalizar, ya sé que es la hora, una serie para terminar siempre, como no sé el perfil de personas que vemos, siempre me gusta dar, lo llamo pautas o recomendaciones, pero al final sí recalcar que hay cosas que se pueden hacer que no son muy complicadas y que pueden ayudar mucho a que muchas situaciones no se vuelvan a dar, a mejorar calidad de vida de muchas mujeres, ¿no? Y estamos hablando de arbitrar medidas concretas encaminadas a prevenir y atender situaciones de violencia que solo se presentan cuando la mujer tiene una discapacidad. Hay unas especificidades concretas por el hecho de tener una discapacidad y esto hay que tenerlo en cuenta. Los recursos de atención a las mujeres víctimas de violencia de género tienen que ser accesibles y también flexibles a las mujeres con discapacidad. Las campañas de sensibilización tienen que dar voz a estas mujeres y hacerlas visibles. Lo que no se nombra, pues no existe. Y lo que no existe no se le da valor. Y estamos hablando de mujeres que normalmente están al margen de todo este tipo de campañas. Hay que adaptar el mensaje cuando hablemos con mujeres y confiar y no juzgar, nunca poner en duda su testimonio. 92% como vimos antes, ¿no? Es un porcentaje tremendo, ¿no?
Si no hay esta relación de confianza, es muy difícil que la mujer pueda tener ni la mínima oportunidad de salir de estas situaciones de violencia. Y desde aquí les aseguro, por la experiencia que tenemos y por darnos cuenta que no son mujeres vulnerables, sino que son vulnerabilizadas, que cuando tienen los apoyos, ellas mejoran y son capaces de salir de estas situaciones. Entonces tenemos que generar estos espacios de seguridad, estos espacios adaptados, fomentar el aumento de herramientas y conocimientos como una medida de protección. Esta información no llega a los recursos. Las entidades que trabajamos en discapacidad no trabajamos la igualdad, no trabajamos la violencia de género normalmente, a menos que tengamos una conciencia de esto, pero muy pocas entidades que trabajan en pro de la igualdad y la violencia de género tocan a las puertas de estas entidades o van mirando, ¿no? Cada vez más, pero no lo suficiente con los datos que tenemos. Se debe contar con la participación de las propias mujeres con discapacidad. Su voz no solo tiene que estar presente en las campañas, sino también en las acciones que hagamos. Son las verdaderas expertas de lo que les pasa. Son las que mejor nos pueden visibilizar los obstáculos y barreras existentes, ¿no? En los recursos y en los servicios. Desarrollar protocolos específicos es algo obvio. Si tienes especificidades, también tiene que haber una especificidad en estos protocolos específicos de intervención en violencia de género. Y aquí uno, el protocolo de privacidad y autonomía. Vimos que estos contextos de privacidad, de intimidad, estos contextos institucionales, son contextos generadores donde se genera mucha violencia sexual que queda totalmente silenciada. Y tenemos que generar estos protocolos también para estas entidades, servicios de protección, donde los profesionales y las profesionales estén formados. Es muy complicado que yo detecte situaciones de violencia de género en mujeres con discapacidad si no estoy formada, ¿no? La transversalidad de género en todas las políticas de discapacidad y en todas las políticas que tengan que ver con género, ¿no? Y la discapacidad en todas las de género tienen que estar siempre presentes. Ambas nunca pueden faltar entre una y otra. Las estadísticas, lógicamente, incluir información desagregada y relativa a la discapacidad. Si ya no solo hablamos de mujeres con discapacidad y podemos incluso segregar esto, visibilizamos aún más estas causas, estas formas de violencia, ¿no? Y cuanto más conozcamos, mejor podemos actuar. Y como no, por formación y sensibilización del derecho a la intimidad y la sexualidad a profesionales y como no las propias mujeres. Estamos ante un problema, el problema de la violencia sexual en mujeres con discapacidad y la explotación sexual, que es complejo y soy consciente y de un alcance tremendo para las que no hay, y tenemos que ser conscientes, ni rápidas ni fáciles soluciones, pero hay muchas cosas que desconocemos todavía sobre cuáles son las estrategias que funcionan, y esto es real y por eso tenemos que trabajar en esa vía, pero sin embargo sí sabemos cosas con seguridad, sabemos lo que no ha funcionado y sabemos que la falta de educación sexual, que la percepción de mujeres débiles, de, de la vulneración de derechos, todas estas cosas que hemos visto hoy, sí sabemos lo que no funciona, ¿no? Eh, el sobreproteger, el aislar a las personas del resto de la sociedad no consigue mayor seguridad ni protección. Es todo lo contrario. Los datos sobre la violencia sexual, la violencia que reciben, son tremendamente devastadores. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en la actualidad no es suficiente, no funciona y crea unas consecuencias totalmente indeseables, ¿no? Y con esto, bueno, termino, dejo de compartir y ya damos espacio a este momento de compartir con ustedes, ¿no? Muchas gracias por la atención y espero haber aportado un poquito en esta fotografía, haber hecho una fotografía lo más nítida posible de esta realidad. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, te están mandando cariños, saludos y agradecimientos y yo mientras voy a leerte algunas de las preguntas que han hecho concretas. Tengo que pasar antes el anuncio del próximo seminario, que es el 28 en abierto como este, y que va a ser con la Ana Pollán, que ella ha sacado la tesis doctoral hace poquito, y ella nos va a hablar de un tema que ella lleva trabajando mucho tiempo, que es cuando hombres con discapacidad contratan mujeres prostituidas bajo el eufemismo que se usa ahora de asistencia sexual y que está como blanqueado, ¿no?
pues ella nos va a hablar de ese tema desde el punto de vista abolicionista, o sea que está en contra, obviamente, ¿no? Y entonces, pues de eso va a ser el del día 28. Las que están dentro del curso de discapacidad y violencia sexual, ya en las próximas sesiones ampliamos más los estudios de ojo al dato, de CERMI, etcétera, inclusive alguno que hay con testimonios cualitativos de mujeres víctimas de trata y de explotación sexual. Ahora te voy a hacer las preguntas que te dé tiempo a contestar, porque como son muchas, mira, hay tres que tienen que ver con el ámbito judicial. Te las digo las tres juntas, ¿vale? Vale, Una sería, ¿qué grado de discapacidad es el que tiene que tener reconocido para que intervengan judicialmente sin necesidad de que denuncie la propia mujer, ¿no? Sabemos que con los menores, pues no es necesaria que se interponga la denuncia. No sabemos si en el caso de discapacidad es necesario que denuncie la propia implicada o a partir de determinado grado no es necesario. Vale, esa sería una pregunta. Luego la otra sería una compañera que dice que ha realizado un estudio sobre sentencias de abuso sexual y que le preocupa que en el ámbito de la proposición de la prueba ha encontrado casos en los que no se valora la declaración de la víctima. Que bueno, que si conoces casos donde no se valora la, la declaración de la víctima en el caso de que tengan discapacidad o si se la valora menos, claro. Y la otra pregunta, o sea, sería, ¿cómo se pueden adaptar los procesos legales para que sean accesibles a las mujeres con discapacidad intelectual? Entonces, adaptar los vale. procesos sería una, si se puede denunciar cuando la fiscalía sin necesidad de que interponga denuncia a la afectada, y si en los casos de cuando se ha llevado a juicio un abuso o... Laura, te voy a usar un poco de agenda porque no traje boli y yo ya tengo una edad y tengo poca memoria. Pero Mira, vamos a eh, empezar por la última, que es de discapacidad intelectual. En este sentido, exacto, la sí. adaptación y las mayores barreras que tienen las personas con discapacidad intelectual tienen que ser con barreras cognitivas. Entonces, un lenguaje sencillo es básico cuando hablamos del ámbito judicial y sabemos que no es así, ¿no? El tener una persona mediadora también, ¿no? Es muy importante. Las personas con discapacidad intelectual o con problemas a la hora de poder entender los mensajes, no solo hay que adaptar estos mensajes de manera sencilla, frases cortas, lenguaje sencillo, que no tiene que, lenguaje sencillo no es lo mismo que lenguaje infantil, ¿eh? Siempre nos tenemos que adaptar ¿No? a la edad de la persona. Entonces, un gran paso dentro del ámbito judicial sería adaptar el lenguaje jurídico, que como sabemos es tremendamente complejo para cualquier persona. Si yo, una persona con discapacidad intelectual en este sentido, y con la necesidad a lo mejor de apoyo de alguna persona mediadora, que son muy importantes también, que puedan adaptar el mensaje, pues esto, ¿no? Básicamente es esto. En todo en general, las personas con discapacidad depende de las necesidades y qué discapacidad, el grado, etcétera, se hace una valoración individual de la persona, las necesidades de apoyo que tengo. Los apoyos son conocidos, pueden ser desde personas hasta elementos de comunicación, de lectura que me amplifique una letra, braille, el lenguaje de lengua de signos, ¿no? Hay que hacer una evaluación en discapacidad intelectual, lógicamente es una necesidad de comprensión y por lo tanto el lenguaje jurídico es incomprensible, quizás diría yo para la mayoría de la población. Entonces, en este sentido, con respecto a qué grado de discapacidad para denuncia, yo por mi experiencia realmente lo desconozco, porque cuando hemos tenido que acompañar a denuncias, o sea, la mujer ha denunciado, ¿no? Las mujeres con diagnóstico de salud mental. La realidad es que la violencia sexual, como sabemos, aquí por lo menos en España, está basado, o sea, tiene que ser la propia mujer la que denuncie, ¿no? Desconozco, y me lo voy a apuntar, porque me lo voy a apuntar, si hay algún grado de discapacidad donde esto no sea así. Lo desconozco, ¿vale? Y si alguien de aquí del chat también hay algún jurista o jurista que pueda, alguna jurista que pueda darnos luz, pues tiene que verlo. Yo creo que desde mi experiencia eso no es así. Cuando es violencia sexual, además,
todavía menos. Lo que sí se puede hacer es este acompañamiento, ¿no? Ese apoyo, porque muchas veces no solo el lenguaje jurídico, sino la atención en la policía, etcétera, que tenga el apoyo para estar. Pero la denuncia tiene que ser de la propia mujer. No, pero a ver, es que está Raquel, no estamos diciendo que tenga que ver, estamos diciendo si en un caso de una persona con una alta discapacidad, el denunciante puede ser la fiscalía o un tercero. Mira, te están preguntando si quieres escribir en el chat tu email porque quieren contactar contigo. Sí, claro, sin problema. Te recuerdo entonces la otra pregunta que era, había una que era medio En ese sentido, sí, por ejemplo, hablo de experiencia sí, de mujeres que puedan estar en riesgo, lógicamente, indicadores de riesgo que no los detecten. Nosotros como entidad hemos hecho un informe que se presenta a Fiscalía para que sí, intervenga, ¿vale? En ese sentido, sí, sí. ¿vale? Y bueno, si tu experiencia te ha demostrado que a las mujeres con discapacidad se les cree todavía menos que a las que no tienen discapacidad. Claro, totalmente. Eso, bueno, sí, ya sabemos que sí. Bueno, te voy a hacer otra pregunta que súper interesante. Todas son interesantes, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo podemos trabajar para mejorar la visión y credibilidad de las mujeres con discapacidad? Porque es que no les cree nadie, ¿verdad? Ni los médicos, ni la policía, ni el juez, ni no le cree ni su propio abogado. Bueno, yo creo que esto hay que trabajar para cambiar una conducta, no tengo que trabajar sobre la conducta y en esta personalmente hay que trabajar sobre las creencias. Pero si estamos hablando de valores y de creencias, cualquier persona con discapacidad, incluso las no visibles, que son eh, desde que un juez, un policía, un médico vea, por ejemplo, que tiene en su informe médico un diagnóstico de salud mental, desde ese mismo momento, sin que la mujer diga nada, ya su visión cambia. Entonces, estamos hablando de valores, de creencias, y para eso hay que trabajar ahí. Y es un trabajo además súper complicado, por eso dije, este es el de las peores barreras que hay y más complicadas de cambiar, porque además merecen un esfuerzo personal considerable, porque todas las personas, todas estamos permeadas por este capacitismo, por esta concepción eh, de personas con menos valor, ¿no? Y en mayor o menor medida, es verdad que hay un capacitismo mucho más agresivo, pero hay uno más benevolente, que se llama condescendencia también. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues yo en mi caso, pues a través de la formación, a través del conocimiento de esta persona. Claro. Y el primer paso, el primero que debería de ser, con los datos que tenemos de violencia y de violencia sexual en las mujeres, estamos hablando de 80-90% de casos, el primer paso que tengo que dar, aunque mi mente me diga otra cosa, es decir, te creo, ¿vale? Te creo. Ese es el primer paso. Y después seguir un proceso de investigación, porque muchas veces, dependiendo de la discapacidad, puede que no tenga un discurso coherente. Y tengo que tener en cuenta que eso es un síntoma también dentro de mi capacidad. Entonces, es un trabajo de que somos personas que podemos hablar de manera diferente, actuar de manera diferente, que a lo mejor me puedo entretener con una mosca o cualquier cosa me distrae, y eso no significa que lo que me haya pasado no me importe, ¿no? Entonces, tengo que tener conciencia de las discapacidades, pero el primer paso sobre todo, trabajarme las creencias, los valores con respecto a las personas, y si alguien, una mujer con discapacidad viene, que con otra, y sobre todo hablando de violencia sexual, que sabemos que es muy complicado y que cuando se dice las probabilidades de que sean verdad, estamos hablando de un 90 y pico por ciento, pues creerla y trabajar sobre esa creencia de creer y no juzgar. Ahí en el chat está contestando María Daza, que forma parte de la asociación La Sur del proyecto de la Escuela Abolicionista y que además es experta en victimología, ¿no? Y está contestando, claro, de momento es un delito semipúblico, a ver si con la ley del sí es sí, pues pasa a Ya, ser un delito público como en el caso de la violencia de género, que al final lo que se quiere es equiparar las violencias sexuales a la violencia dentro del ámbito de la pareja. Hay sí. dos preguntas que son bastante concretas. Una es si conoces alguna guía dedicada a familias de mujeres con discapacidad, no a profesionales, digamos, ¿no? Vale. Dedicada Pero a... con respecto a qué guías, así como hay guías para discapacidad en educación sexual, a lo mejor.
Sí, o para prevenir las Claro, pero a violencias, lo mejor ¿no? sí, teniendo mi correo a la persona que pregunta por cosas tan concretas, Que si hay te alguien que diga, quiera ¿no? que me coja mi correo, que me escriba y me pregunte por esto Claro. directamente y yo le juntaré las guías que tenga con esta información. Sí, y luego hay otra pregunta que, bueno, son las dos preventivas, ¿vale? Una Ujú. es si nos puedes dar algunos tips para prevenir el abuso sexual en mujeres con discapacidad intelectual y otra, lo mismo, pero para detectar las mujeres que son abusadas en centros residenciales. O sea, Vale. tips para prevenir y tips para detectar. Yo creo que al final nos cruzamos en todo. Con respecto a discapacidad intelectual, hay una entidad que se llama Plena Inclusión, que tiene mucho material con respecto a esto, ¿eh? Y de violencia sexual también en mujeres con discapacidad. Si se meten en internet, Plena Inclusión es a nivel estatal y genera un material y material en lectura fácil con respecto y además tienen un propio programa de mujer, ¿no? Entonces generan programas material de mucha calidad y con respecto a mujeres con discapacidad intelectual. Eh, Ay, mi correo, espérate que me dije que lo repite. Con respecto Ya lo escribiste, pero a la entre tanto prevención, mensaje se pierde. No te sí, preocupes, que ahora en cinco lo pongo minutos ahora, lo me lo repito. recuerda. Porque si no Para mí se la vuelve a prevención, perder. para mí la educación es prevención. Estamos hablando de información y educación. Si no manejo eso, no puedo ni saber que estoy en una situación de violencia de género. Información y formación para las mujeres, obviamente, talleres exclusivos de mujeres, que es muy importante, donde ellas Ah, tengan esos espacios seguros. Los sí. espacios seguros son tremendamente importantes y mucho más terapéuticos incluso que cualquier profesional. Hay que generar espacios seguros donde solo haya mujeres y donde se hablen de estas cosas, porque van a surgir muchas cosas y van a hablar con total de libertad y sobre todo al escuchar a otras mujeres, que es lo que nos ha pasado aquí, cuando escucho el relato de otras mujeres, detecto que he sufrido violencia también, ¿vale? Entonces esos espacios exclusivos de mujeres, donde además sean también psicoeducativos, podamos hablar, generar talleres con respecto a estas cosas, me parecen indispensables. Es una forma de protección y además de generar redes de apoyo que son muy importantes en estas situaciones, indispensables. Y por otro lado, formación a profesionales. Muchas veces los profesionales somos esa red para poder identificar esa puerta de salida, ¿no? de las mujeres. Y los profesionales también tenemos que detectar y trabajarnos mucho, ¿eh? Trabajarnos mucho esta situación. Entonces yo creo, soy pedagoga, yo creo que la educación es una base para la prevención en todos los casos. Y cuando hablamos de discapacidad, como dije antes, ese tipo de información no llega, ¿eh? Aquí hablamos de la discapacidad, de cómo intervenir, de las habilidades de la vida diaria, pero de cómo afecta el género a mí por ser mujer, ni siquiera los recursos están diseñados de una forma androcéntrica, ¿no? Donde se le da mucha a estas habilidades de la vida diaria que muchas mujeres, como vemos, están todo el día ya en el cuidado de personas, ya llevan la casa, ya llevan, ¿no? Y muchos recursos, que de eso pecamos también, y hay que dar una vuelta a las instituciones, somos androcéntricas en ese sentido, ¿no? Me estoy recordando que a Torbe, que era un pornógrafo que estuvo de moda hace Mm, unos años, mm, eh, pues a él sí que es el que una de las acusaciones formales que hizo Fiscalía sobre él fue utilizar discapacitados, en este caso eran hombres, para las películas porno que él hacía. Esa fue mm. tuvo dos. Una fue por utilizar menores, que después resulta ser que él dice que le dijeron que eran mayores, pero que eran menores, yo qué sé. Y el de usar chicos, eran hombres con discapacitados. Esas fueron las dos denuncias que tuvo Vale. él, digamos, que no denunciaron los implicados, ¿no? Sino directamente fiscalía. Y Vale. ahí te Y recojo, ahora, Laura, ahora que estoy y hablé tanto del lenguaje, ¿son personas con discapacidad? Porque si hablamos de discapacitados ya estamos dándole algo, personas con siempre, discapacidad parece que fue el concepto que más gustó, ¿no? A lo sí, largo de y a toda, nivel legal es el que más, a lo largo más que de de, diversidad funcional que realmente se sigue usando, sí, pero es de, verdad que a nivel institucional las leyes usan personas con sí. discapacidad porque no ha habido un encuentro en esto de diversidad funcional. Hay muchos colectivos de personas con discapacidad que piensan que eso invisibiliza la discapacidad y si soy una mujer sorda, no pasa nada. Mi discapacidad Entonces, solamente me hace diferente y diversa, no. sí, entonces sería, no, digo yo porque es
sorda es que no escucha y con discapacidad auditiva que escucha menos, ¿no? Sería. Mm, Sí, no, sí, en realidad al final hay que ir a los propios, eso, a las propias personas y ver cómo quieren nombrarse. Es verdad que hay ciertos que se siguen usando, como vimos disminuidos hasta este año, ¿no? Y Están, son cosas muy evidentes. Y bueno, y no veamos todos los carteles que hay de, bueno, prohibido a menores y discapacitados, o todo este tipo de cosas que todavía siguen válidos, se sigue usando constantemente, y son cosas que ya legalmente incluso están. pues, eh, entonces, el es muy. se usaba chicos, varones con discapacidad para los vídeos porno. Ujú. Chicas, mujeres, menores de edad. A ver, chicos y chicas del chat, se llama María Pilar, Pilar, por eso en su email dice María. Ay, Están perdona, sí. diciendo que cómo dice María si te llamas Yo María. no lo hice yo. Aquí se hicieron correos corporativos y no me preguntaron y me pusieron María primero. Y a mí todo el mundo me llama, cuando me escriben me llama María, pero yo, bueno, yo soy Pilar. Pero es Claro, María.álamo, Pilar sí. es un nombre y entonces, pero sí, el chat es ese, es ese. Mm. Este, bueno, está diciendo Mónica, bueno, Mónica, tú en tu caso sí lo vamos a ver este tema porque tú estás anotada en el curso, ¿no? Y ya tenemos la próxima sesión, no, sino la siguiente. Vamos a hablar de casos concretos de chicas que han sido captadas de diferentes formas, o sea, presencial u online para la explotación sexual, casi siempre para la prostitución, aunque en algunos casos fueron captadas para la pornografía de cercanía, OnlyFans, Camgirls, etcétera, ¿no? Que sabéis qué es lo que ahora se llama el porno de cercanía, que el más famoso es el OnlyFans, pero hay otras este, formas de hacer captación para la explotación sexual con fines pornográficos. Luego tenemos la explotación sexual para la prostitución y luego vamos a ver casos de chicas que directamente nos van a contar el testimonio, bueno, no ellas, sino sacados de una investigación cualitativa de chicas que ni siquiera cobran por la explotación sexual. O sea, son explotadas sexualmente por sus novios, por sus parientes, etcétera, pero ellas no cobran nada a cambio. Y sin embargo, sí saben que él cobra. Lo que pasa es que por amor, por miedo a no tener dónde ir, etcétera, pues entonces lo aguantan bueno, sí, lo aguantan porque es que no. Vale, en la ley del sí es sí, que yo sepa, no se hace alusión a abordar el tema de las mujeres con No, discapacidad. en la ley integral sí hablan, pero hablan de la especial vulnerabilidad a las mujeres con discapacidad, estar en situaciones, esta múltiple discriminación, sí se habla, pero no. Y los protocolos, es una de las acciones, los protocolos es que está, bueno, nosotros tenemos protocolos en todos los planes estratégicos que tienen que haber, pero la realidad es que de esa letra y de esos propósitos a la realidad, pues no hay protocolos específicos, por lo menos a mujeres, por este caso de mujeres con discapacidad, sí, pero hay con diagnóstico en salud mental, por ejemplo, ¿no? A este tipo de protocolos, sobre todo en violencia sexual a mujeres con discapacidad por diagnóstico en salud mental, que sería muy importante por la experiencia que tenemos y por la realidad de que bueno, ni siquiera se atiende a esa demanda de denuncia, porque ven que es el diagnóstico, ¿no? Pues ese tipo de protocolos no. Es que realmente en las leyes, hay cuestiones en las leyes que ya tendrían que ser Claro, el transversales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género aquí en España tienen una infinidad de medidas impresionantes, incluidas estos protocolos. La realidad es que no los tenemos. Y después estaría la otra realidad, que cuando se tengan hay que ejecutarlos, ¿no? Ejecutarlos en los espacios, ¿no? Hay un trabajo ahí que se ha quedado un poco, el desamparo sigue siendo realmente la respuesta más habitual a las mujeres con discapacidad. Antes de darte las gracias y despedir, voy a pasar dos anuncios.
Bueno, uno más que nada. Bueno, voy a pasar dos. A ver, las que se han inscrito a este seminario, no se preocupen que el programa de inscripción, pues no sé cómo hace, pero sabe quiénes se han metido en el Zoom y les manda automáticamente el certificado. O sea, no se preocupen más porque lo van a recibir por email el certificado. Las personas que están preguntando por el próximo seminario abierto, que es el 28, sí, se tienen que inscribir igual que en este. Lo que pasa es que ahora no pueden porque todavía no lo hemos publicado. Porque hasta que no pasa un seminario no empezamos a promocionar otro. Entonces, a partir de ahora se va a promocionar el del 28, que es el que va a dar Ana Boyan sobre la asistencia sexual, hago así porque me han corregido ahora mi lenguaje. A ver, yo coordino la Escuela Abolicionista Internacional, o sea que no soy sospechosa de estar a favor de ningún tipo de prostitución y mucho menos de ninguna. Lo que yo quiero decir es que aún sabiendo las muchachas, las jóvenes, que sus lover boys o sus parientes sacan dinero de eso, aún así no se lo reclaman por temor a perder el amor o a perder la casa familiar. Y si además, otra cosa, si además de ser mujeres, de tener una discapacidad, son migrantes y encima están en situación de migración irregular, pues ya ni que hablemos, porque entonces la posibilidad de denunciar la ven cada vez más lejos, ¿no? Bueno, la figura del asistente sexual es precisamente la que vamos a tratar en el próximo seminario. Y bueno, darle este también, sí, todos los seminarios que hacemos se publican con antelación en geoviolenciasexual.com para que se inscriban, pero nunca publicamos dos a la vez. Por eso a partir de la semana que viene, que ya acabó el de Pilar, empezamos a publicar el otro. Las que están en el curso saben que pueden volver a ver el seminario de Pilar dentro de nuestro curso de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues vamos a empezar a decirnos adiós porque son las 7 en Canarias, las 8 en el Estado español y no sé qué hora en esos países desde los cuales nos miran, que han sido un montón, ¿eh? Como dice, de Canadá a Argentina, desde Canadá hasta Argentina, y eso de un continente. Del otro hemos tenido de todo el territorio del Estado español y también de algún que otro país. Te están dando las gracias. Ah, del Caribe, mira. Mi madre. Sí, sí. Bueno, en España las 8, en Canarias las 7. Y como nosotros en España hemos cambiado el horario hace poquito, pues me despisto la hora. Las 3 en el Caribe. Bueno, ahora para un baño. Bueno, les ha gustado a todas mucho y yo darte las gracias. Y yo las gracias a Me da ti y pena a que, todos. me da pena que se acabe el programa que nos financia el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, porque yo, que lo veo desde dentro, es un programa muy compacto. Son 2 cursos largos para quienes los quieran hacer y además 5 seminarios para quienes no hacen el curso, pero que da una visión general de los cursos, ¿no? Para quien no tiene tiempo o no puede hacerse todo el curso de 40 horas. Y que gracias a Castilla-La Mancha que lo financia, podemos que sea gratis para las personas que se inscriben, que no es baladí, ¿no? Bueno, Pilar, cuando quieras puedes dejar de grabar y, Vale. no, no, todavía para ese curso creo que ya está cerrado. Creo que ya está cerrado, pero